Bienvenidos a la universidad. Estamos en el libro Estrategias de la Guerra Espiritual y hoy estamos en el capítulo número 10, la ofensiva y la defensiva. Y muchas veces nosotros manejamos a la defensiva o la ofensiva. Nosotros tenemos que escoger. Vamos a aprender aquí la guerra ofensiva y la guerra defensiva. Veamos los objetivos de aprendizaje del capítulo número 10. Dice, número 1, escribir el versículo llave de memoria. 2, definir guerra ofensiva. 3, definir guerra defensiva. 4, identificar el factor común en la guerra ofensiva y defensiva. Número 5, resumir el rol del Espíritu Santo en la guerra ofensiva y defensiva. Número 6, guerra ofensiva y defensiva. Usar el ejemplo natural de combatir para explicar estas estrategias. Vamos bien al versículo llave de las cláusulas de la guerra. Dice Efesios 4:27. Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes, que nosotros tenemos el poder y la autoridad para mantener el diablo afuera en el nombre de Jesús. Si nosotros le abrimos la puerta haciendo cosas que a Dios no le agradan, ese es entonces cuando nos preguntamos por qué me están sucediendo estas cosas. Pero no nos recordamos que hicimos cosas que van en contra de la palabra de Dios, o desobedecimos la palabra, o desobedecimos nuestras autoridades, o no creímos en lo que Dios dice y actuamos en la carne y no en el espíritu. Veamos el número 2, guerra ofensiva. Vamos a ver lo que dice el libro de lo que es la guerra ofensiva. Gana territorio en lugar de defenderlo, ¿sí? La guerra ofensiva gana territorio en lugar de defenderlo. Los avances ofensivos son el único tipo de guerra espiritual que alcanzará al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Quiere decir, nosotros debemos de actuar a la ofensiva, no a la defensiva. La ofensiva es que voy y cada vez le voy quitando más al enemigo. Cada vez voy plantando reuniones de familiares en cada colonia, en cada Infonavit, en cada fraccionamiento, en cada entidad. Yo voy plantando y yo tengo un mapa y voy cubriendo eso es ir a la ofensiva. Voy a arrasar, voy a correr a los poderes demoníacos de esos lugares y voy a declarar el señorío de Jesucristo en ese lugar. Eso es caminar a la ofensiva. ¿Qué es caminar a la defensiva? Si no sabes cómo defenderte a ti mismo, te convertirás en una víctima de esos ataques. Quiere decir que tú nada más estás cubriéndote porque el enemigo está aquí atacando, en lugar de que tú tengas una estrategia para que lo eches fuera y se vaya de tu vida. Por eso es la diferencia entre la vida victoriosa y la vida de aquellos creyentes que siempre se están quejando por algo. Sino que un creyente maduro dice, sí tengo este problema, es cierto, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Sí es cierto que estoy luchando con una enfermedad, pero se va en el nombre de Jesús y yo soy libre y sano para la gloria de Dios. Siempre vamos a tener una lucha, pero tenemos que ver si estamos actuando a la ofensiva o a la defensiva. Y recuerda, defensiva es cuando tú estás siempre protegiéndote, pero no haces nada, no avanzas. Ofensiva es que te ataca, tú atacas y atacas y atacas y vas cubriendo y vas ganando terreno y vas sembrando reuniones de familias y vas ganando gente para Cristo. Ese es caminar a la ofensiva. Vamos a tratar de caminar a la ofensiva. Vamos al número 4, el factor común. Dice, tú tienes una responsabilidad personal tanto en las estrategias espirituales de ofensiva o defensiva. Cuando Dios ve un arma espiritual que está siendo usada en su nombre y un hombre o una mujer en el campo de batalla atreviéndose a lograr lo imposible, el Señor de los ejércitos se mueve en la acción. Quiere decir, a Dios no le gusta gente floja que se le esté tratando de decir, por favor ve a visitar, por favor ve a orar por una persona al hospital, por favor ve a la cárcel. Y tú dices, es que no quiero, es que no tengo tiempo. ¿Sabes qué? Entonces no estás
estás nada más en un estado de confort, pero nosotros somos como los soldados, tienen que ir aunque tú no conoces el lugar a donde vas, tienes que estudiarlo, tienes que planear con el Espíritu Santo un plan para el ataque ofensivo. Vamos a ver el factor común. Número 1, debes de demostrar tu intención de pelear. O sea, Dios no quiere gente cobarde. En el reino de Dios hay valientes. La Biblia dice que el reino de Dios es fuerte y los valientes lo arrebatan. Número 2, pon tus manos en el arma. ¿Cuál es tu arma? Es la palabra de Dios. La estrategia para la victoria es tus manos sobre las armas y su mano sobre las tuyas. Ya que el Señor ve que tienes la palabra y empiezas a dar la palabra, es como un arma que estás usando y que estás usando. Hoy en día toda la gente se está entrenando para usar armas, porque oyen de todos los conflictos en el mundo. Y nosotros tenemos que usar la arma más poderosa, que es la palabra de Dios, y saber cómo hablarle al enemigo y cómo ir en contra de él y cómo quitarle lo que nos robó. Número 3, abrir la ventana. Dios quiere que tú abras las ventanas de cada área de tu vida para exponer los fracasos, la derrota y el yugo del enemigo. Nadie de los que servimos a Dios somos perfectos. Todos hemos sido pecadores. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Así es que tenemos que saber que Dios nos sacó de donde andábamos. Y ahora por la misericordia de Dios estamos sirviéndole. Y nosotros no nos dejemos engañar por el enemigo. Vamos hacia adelante y vamos a tomar la tierra. Vamos a la ofensiva. ¿Qué es el disparar? Usar el arma que está en tu mano, que es guiada por la mano del Señor. Y a cada vez que hablas la palabra estás disparando. Cada vez que abres la boca y dices en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Cada vez que hables la palabra, declara, no regresará vacía, traerá bendición. Tú hablas la palabra en las reuniones familiares, en las reuniones de familia. Y tú dices, yo no sé si ellos me están escuchando, pero yo hablo en fe y yo declaro la palabra y yo declaro que no regresa vacía y yo declaro que hace un milagro en la vida y en los corazones de las personas que la están recibiendo en fe, porque penetra como una espada de dos filos. Conocer el objetivo. El objetivo del Señor para ti es la victoria total en cada área de tu vida y ministerio. Dios no quiere que camines cabizbajo. Sabes que en el Señor tenemos que reírnos. Del gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tenemos que actuar en gozo, saludar, visitar, convivir, salir y compartir lo que Dios nos ha dado. Y Dios quiere que demuestres el gozo. A veces parecemos cristianos bañados en jugo de limón, todos amargados, y Dios quiere que tengas gozo. Número 6, ganar primero en la cámara secreta. Esa cámara secreta es tu oración con Dios, a solas con Dios. Y van a venir engaños de Satanás. Mira lo que dice 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así es que no te descuides y digas, ya se fue, va a regresar. Y tienes que estar preparado otra vez para él. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo de Dios? Bendito Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad de Dios. Dios se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando Cristo se fue, dijo, no los voy a dejar solitos, les voy a mandar un consolador y Él les va a decir todo lo que ustedes deben de hacer y Él les enseñará todo lo que ustedes deben de hacer. No estamos solos, tenemos la guianza del Espíritu Santo. Veamos el ministerio del Espíritu Santo en Romanos 8, versículos 26 y 27, dice así la palabra de Dios. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero Él, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hechos 1:8.
Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo les recomiendo que sean bautizados en el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se estaba despidiendo de sus discípulos. Dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar al Espíritu Santo. Pero dice, esperen la venida del Espíritu Santo. Y se fueron a un aposento alto hasta que todos fueron llenos y bautizados en el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas como Dios les permitía que hablasen. Número 6, combatir un paralelo natural de la verdad espiritual. Uno de los versos más poderosos sobre el combate espiritual ofensivo es Efesios 6:12. Efesios 6:12, vamos a leerlo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Así es que este es poderoso. O sea, nuestra lucha no es con los seres humanos, nuestra lucha es de rodillas, echando fuera todo espíritu maligno. Debe de haber lo siguiente para combatir. Número 1, preparación y entrenamiento. Un creyente debe aprender las reglas de la guerra espiritual en vistas a ser victorioso. Una dieta apropiada de la palabra de Dios, oración, es necesaria para el combate exitoso. Quiere decir, antes de combatir en contra de las fuerzas del mal, tenemos que prepararnos en oración. 2, ¿cuál es la naturaleza del combate? El creyente nunca debe estar fuera de guardia. Quiere decir, yo ya no quise leer la palabra toda esta semana porque todo va bien. No debo de leer la palabra y debo de orar, esté en combate o no. Número 3, ¿cuáles son las estrategias? Existen tanto estrategias defensivas como ofensivas en el combate natural, las cuales son aplicables en el mundo espiritual. Distraer es una técnica usada en el combate. Distraer evita la confrontación con un oponente. Se pierden puntos por distraer. Tú también pierdes puntos cuando te distraes espiritualmente y no combates agresivamente a tu enemigo. Y algunos creyentes pasan sus vidas enteras distraídos de la confrontación del enemigo y nunca combaten agresivamente y no ganan la victoria. Son aquellos creyentes que se esconden. Me acuerdo una historia de un siervo de Dios que estaba en las Filipinas y estaba luchando contra muchos endemoniados. Dice que había una familia que el diablo venía en la noche y ellos se cubrían y el diablo brincaba sobre ellos en la cama. Y ellos, en lugar de decir, te vas de aquí, Satanás, en el nombre de Jesús, se cubrían con una cobija de miedo. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros salgamos de esa situación de estar a la defensiva. Tenemos que estar a la ofensiva. Y si hay alguna cosa, inmediatamente estar alerta y correr ese diablo en el nombre de Jesús. Número 4, atraer el balance. Otra estrategia importante en el combate natural es atraer el balance del oponente. Una vez que el balance del oponente ha sido destruido, es mantenido combatiendo para recobrarlo. Quiere decir que voy a hacer que mi enemigo se caiga, que se desbalancee. Y como David peleó en contra del gigante, le dio en la cabeza y perdió el balance y se cayó y David pudo cortarle a la cabeza. Entonces nosotros tenemos poder en el nombre de Jesús. Satanás, te vas de nuestra vida, de nuestro hogar, nuestra familia. Te ordeno en el nombre de Jesús, por el poder de Dios. Te vas fuera de mis hijos, de mis nietos, fuera de mi familia, fuera de mi madre, fuera de mis hermanos, fuera de mis cuñados y cuñadas, fuera de mis sobrinos, sobrinas, fuera de mis tíos y tías, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te doy gracias porque nos da la victoria. Pones un vallado de ángeles, el que habita al abrigo del Altísimo, morará seguro bajo la sombra del Omnipotente. Número 5, tiene que haber anticipación. La anticipación es importante en el combate natural. Un combatiente que pueda discernir cuando un movimiento en particular es realizado es frecuentemente capaz de bloquear o enfrentar el ataque.
Cuando el movimiento pensado es realizado, no es tan probable que sea exitoso desde que ha sido anticipado y el combatiente está preparado. Quiere decir, tenemos que estar en oración y discernir. Y Dios muchas veces nos advierte cosas, nos revela cosas, nos da sueños, nos da visiones para que nosotros cuidemos lo que viene. Número 6, impacientar. Existen movimientos en el combate que son realizados para impacientar a un oponente, para tentarlo y seducirlo y llevarlo a cabo a un movimiento que debilitará su posición. ¿Sabes? Es otra estrategia. Pero debes recordar que al combatir es Satanás el que posee la posición de mayor debilidad. El poder dentro de ti es mayor que su poder. Por eso la oración es una fuerza poderosa. Número 7 es atraque y contraataque. Número 8, movilidad. Número 9, recuperación. Número 10, el objetivo. Número 11, asignación de puntos. Tu enemigo espiritual ya ha sido juzgado. Satanás fue derrotado por el movimiento más eficaz de toda la historia, la muerte y resurrección de Jesucristo. Tú combates contra un enemigo que ya ha sido juzgado como un perdedor en el juego. A causa de esto no necesitas estar miedoso de su poder o estrategias en el combate en el cual estás involucrado. No tienes que caer por el yugo del pecado, pues permanecer confiado en el combate de la guerra espiritual y resistir firme en la fe. No te caigas, tenemos que tener una buena actitud mental, el deseo de ganar, la persistencia y el propósito. Una persona que tiene el deseo de triunfar lo va a hacer, pero para eso esa es la actitud mental de un guerrero. Tenemos que desear ganar la victoria, tenemos que persistir, venga lo que venga, y tenemos que tener un propósito de alcanzar las metas que Dios nos ha dado. Muchas gracias por este capítulo número 9. Bendiciones. Vamos a ver lo que dice el libro de lo que es la guerra ofensiva. Gana territorio en lugar de defenderlo, ¿sí? La guerra ofensiva gana territorio en lugar de defenderlo. Los avances ofensivos son el único tipo de guerra espiritual que alcanzará al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Quiere decir, nosotros debemos de actuar a la ofensiva, no a la defensiva. La ofensiva es que voy y cada vez le voy quitando más al enemigo. Cada vez voy plantando reuniones de familiares en cada colonia diablo. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes, que nosotros tenemos el poder y la autoridad para mantener el diablo afuera en el nombre de Jesús. Si nosotros le abrimos la puerta haciendo cosas que a Dios no le agradan, ese es entonces cuando nos preguntamos por qué me están sucediendo estas cosas. Pero no nos recordamos que hicimos cosas que van en contra de la palabra de Dios, o desobedecimos la palabra, o desobedecimos nuestras autoridades, o no creímos en lo que Dios dice y actuamos en la carne y no en el espíritu. Veamos el número 2. Guerra ofensiva. Cada Infonavit, en cada fraccionamiento, en cada entidad, yo voy plantando y yo tengo un mapa y voy cubriendo, y eso es ir a la ofensiva, voy a arrasar, voy a correr a los poderes demoníacos de esos lugares y voy a declarar el señorío de Jesucristo en ese lugar. Eso es caminar a la ofensiva. ¿Qué es caminar a la defensiva? Si no sabes cómo defenderte a ti mismo, te convertirás en una víctima de esos ataques. Quiere decir que tú nada más estás cubriéndote porque el enemigo está aquí atacando, en lugar de que tú tengas una estrategia para que lo eches fuera y se vaya de tu. Bienvenidos a la universidad. Estamos en el libro Estrategias de la Guerra Espiritual y hoy estamos en el capítulo número 10, la ofensiva y la defensiva. Y muchas veces nosotros manejamos a la defensiva o la ofensiva.
nosotros tenemos que escoger. Vamos a aprender aquí la guerra ofensiva y la guerra defensiva. Veamos los objetivos de aprendizaje del capítulo número 10. Dice, número 1, escribir el versículo llave de memoria. 2, definir guerra ofensiva. 3, definir guerra defensiva. 4, identificar el factor común en la guerra ofensiva y defensiva. Número 5, resumir el rol del Espíritu Santo en la guerra ofensiva y defensiva. Número 6, guerra ofensiva y defensiva. Usar el ejemplo natural de combatir para explicar estas estrategias. Vamos bien al versículo llave de las cláusulas de la guerra. Dice Efesios 4:27. Efesios 4:27, ni deis lugar al